Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Ingrid Méndez Cano, soy alumna de la Universidad Anáhuac, Oaxaca, en la carrera de médico cirujano. Y el día de hoy les vengo a presentar el tema de Hipócrates de Cos, el padre de la medicina. Abarcaré temas como su vida, pero me enfocaré mayormente en sus aportaciones. Comencemos. Hipócrates era un médico griego, nacido en la isla de Kos, Grecia, en el año 460 a.C. Fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos que consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones, como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por eso se le considera como el fundador o el padre de la medicina. Además, sostenía que el cuerpo debía de ser tratado como un todo y no como una serie de partes, describiendo con cuidado los síntomas de la neumonía, así como los de la epilepsia en los niños. En el caso de la epilepsia, en la antigüedad se le llamaba como mal sagrado, dado que se tenía considerada que era producida por causas sobrenaturales y por lo tanto era consecuencia de una intervención divina. Pero Hipócrates analizaba este aspecto de la siguiente forma. Número 1. La epilepsia era considerada como mal sagrado porque se presentaba como un fenómeno incomprensible y asombroso. Número 2. Hay otras enfermedades no menos incomprensibles y asombrosas, como el sonambulismo y ciertas enfermedades febriles. Por tanto, en este aspecto, la epilepsia no es diferente de esas otras. Tercero, fue la ignorancia de la causa la que llevó a considerar a la epilepsia como un mal sagrado. Cuarto, si fuera un mal sagrado, los que pretenden curarla con actos de magia son embusteros e impostores, y además se están contradiciendo a sí mismos, puesto que quieren curar con prácticas humanas males juzgados como divinos, pretendiendo ejercer poder sobre los dioses. Mantenía que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, la dieta adecuada, aire fresco y la limpieza corporal. Por lo que me gustaría recalcar la frase célebre de Hipócrates que dice: que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Como un dato que algunos de los biógrafos añaden es que lo señalan como hijo de médico, y como en ese entonces la costumbre era transmitir las profesiones de padre a hijo, este pronto empezó a ejercer y a bajar lo mismo por Tracia que por la Propóntide, por Egipto, Tasos, Libia y Escitia, curando en algunos lugares, aprendiendo en otros, intercambiando experiencias y conocimientos en los de más allá. Y así fue como inició la leyenda de Hipócrates, el padre de la medicina. Al hablar de Hipócrates, por supuesto que debemos de hablar acerca del cuerpo hipocrático o corpus hippocraticum. Esto es la sapienza de Hipócrates cristalizada en sus tratados. Aunque quizá no todos los escritos conocidos bajo este rumbo se hayan correspondido justamente a la inspiración del propio Hipócrates. Muchos fueron, sin duda, traducidos a diferentes idiomas. Algunos de ellos han llegado a nuestros días a través del latín y el árabe. Las grandes bibliotecas, como la de Viena, la Nacional de París, la Vaticana y la Laurenciana, tienen un gran número de documentos que pueden ser atribuidos a Hipócrates. Los originales fueron escritos en dialecto jónico, el idioma literario de aquella época. Dentro de la colección de los llamados escritos hipocráticos se encuentran más de 130,
Algunos estudiosos opinan que se pueden identificar como hipocráticos cerca de 62. El material de sus historias clínicas aumentó notablemente la suma de conocimientos médicos y agregó a la terminología palabras como crónico, exacerbación, recidivia, resolución, crisis, paroxismo y covalencia. Una multitud de temas fueron desarrollados por Hipócrates, reuniendo así la colección más interesante de historias de los casos clínicos, como nadie lo había logrado antes. En el libro de las epidemias, describió el proceso de las enfermedades con un riguroso espíritu científico. Describió la neumonía, la pleuresía, la tuberculosis y el paludismo. En el Tratado de los Aires, Aguas y Lugares apareció el primer estudio sobre salud pública y geomédica, la primera descripción sobre litiasis renal y las primeras aportaciones sobre la impotencia sexual. Sus escritos sobre enfermedades infantiles, lesiones de la cabeza, fracturas y articulaciones figuran como obras ejemplares y sus amorfismos y preceptos parecen ser el resultado del humanismo que caracterizó a tantos preclaros griegos de su época, enriquecidos por una sólida experiencia. Después de haber hablado un poco acerca del Corpus Hippocraticum, nos centraremos en la anatomía y fisiología. Se practicaban investigaciones relativamente sencillas en lo que se refiere a embriología, con huevos de gallina y disecciones en animales domésticos principalmente. Las disecciones en humanos estuvieron fuera del alcance de los médicos de entonces. Los conocimientos anatómicos que, desde épocas anteriores, se conocían eran bastante incipientes. Independientemente de las confusiones en cuanto a músculos, nervios y tendones, estaba la más común de las interpretaciones erróneas, que las arterias eran vasos que conducían el aire exterior al interior del organismo y viceversa, creyendo que esta ventilación se iniciaba en la tráquea y enseguida continuaba el mencionado fluido por los bronquios, y así llegaba a través de las arterias a las diferentes partes del cuerpo, constituyendo un sistema independiente del de las venas, a las que se les llamaba flebes, y se describían como vasos que contenían sangre. Desde esta época también se conocía parte de la anatomía del tubo digestivo, y algunas de estas vísceras siguen llevando el mismo nombre desde entonces, como por ejemplo el ilion, el colon, entre muchas otras. Ahora hablaremos acerca de la teoría moral. Para los hipocráticos, la fisiología y la patología se fundaban en la teoría de los 4 humores. Estos resultaron de la observación del fenómeno de la coagulación de la sangre in vitro, por lo que se afirmaba que si se observaba en un vaso el fenómeno de la coagulación, cuando se trataba de una sangre normal, se vería que se retraería el coágulo y dejaría un líquido sobrante llamado suero, y que el coágulo retraído tendría 3 porciones. La primera sería la que contendría la fibrina, la segunda la parte oxigenada o roja clara propia del coágulo, y la tercera la parte oscura o no aireada de este. Para el griego de la época hipocrática, el suero, o sea, la parte líquida que sobrenadaba, era lo que se consideraba la bilis amarilla o colé. La parte constituida por fibrina se conocía como flema. La parte roja del coágulo era la hema o sangre propiamente dicha. Y finalmente, la parte oscura del coágulo era la que se conocía como melancolé, o sea, la bilis negra. Los 4 elementos esenciales de la naturaleza se ligaban. Por ejemplo, la bilis amarilla representaba al calor y a la sequedad, y por lo tanto al fuego, ya que se encontraba fundamentalmente en el hígado y vías biliares. El calor y la humedad estaban representados por la hema o sangre, alojada fundamentalmente en el corazón y sistema venoso, y esta se relacionaba con el aire.
La bilis negra, por su parte, tenía como asiento el estómago y el vaso, y correspondería a la frialdad y a la sequedad, y era símbolo de tierra. También era llamada atrabilis. Por último, la flema, que según la opinión más generalizada, se condensaba en el cerebro y en la médula espinal, y circulaba fundamentalmente a través de los nervios. Representaba el frío y la humedad, y simbolizaba al agua. En cuanto a la clínica, las descripciones que se hacían de los pacientes fueron verdaderamente unas magníficas historias clínicas que relataban no solo la actitud del paciente y sus facies, sino los ruidos, olores, movimientos y demás datos perceptibles a simple vista. Posteriormente, los signos que se podían recoger por inspección, palpación y también por auscultación. Todavía existen, hasta la actualidad, descripciones magistrales de algunos aspectos clínicos, como las facies y la suscusión hipocráticas. Como última aportación de Hipócrates, mencionaré el juramento hipocrático. Este menciona las obligaciones que se deben seguir al ejercer la medicina. Un punto a recalcar acerca de este juramento hipocrático es que, con algunas modificaciones, pero en esencia es el mismo que en la actualidad deben de firmar los que culminan sus estudios y quieren dedicarse a esta profesión de la medicina, ya que no deben de llevar otro propósito más que el bien y la salud de los enfermos, lo cual es la base del juramento que Hipócrates les hizo hacer a sus discípulos, y que estos llevarían y lo expanderían a todo el mundo de la medicina. A más de 2 milenios, la concepción del griego continúa siendo la base de la ética médica a nivel global, lo que resulta impresionante. Por todo lo anterior mencionado, podemos concluir que Hipócrates es realmente el padre de la medicina, por sus aportaciones en áreas como la anatomía, fisiología, clínica y terapéutica, además de sus famosísimas aportaciones, tales como el cuerpo hipocrático, la teoría moral y la más reconocida de todas, y que es aún utilizada en la actualidad, el juramento hipocrático. Con esta conclusión, damos terminado el video acerca de las aportaciones y la vida de Hipócrates de Cos.